Nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria y vamos a pedir información sobre cuáles son los acuerdos para las actividades del día de hoy en esta institución. Bueno, primero es importante señalar que la asamblea se realizó el martes. Fue una asamblea de cerca de 1.200 personas, bastante grande, amplia, y se discutió por alrededor de 4 horas. Y en esa asamblea se acordó, uno, respaldar la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el llamado que hacen al paro cívico nacional. Por tanto, la asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras acordó parar 48 horas, jueves y viernes, en los que se suspenden las clases, pero hay actividades. Entonces, además de eso, respaldar la movilización del día de hoy, que hay una comisión de nuestros compañeros que están en la marcha de la CENTE. Mañana, hoy por la tarde, alrededor de las 9, de las 7 de la noche, hay una concentración en las islas, es silenciosa, con velas y todo esto, como mediático y en apoyo a la CENTE. Y mañana a las 10 de la mañana, que es cuando convoca la coordinadora a la desobediencia civil, vamos a realizar una marcha a las 10 de la mañana por Avenida Insurgentes, partiendo de la facultad, a la altura de los Insurgentes de la facultad hacia Perisur. Y esos son los acuerdos. Bueno, además, dentro de la facultad, aunque no hay clases, ahorita hay un grupo completo de compañeros del Colegio de Pedagogía que están realizando un taller sobre la reforma educativa, están con su profesor, y eso implica que se ha asumido el paro justo como un espacio donde se puede discutir y donde se pueden hacer actividades. Han salido hasta el momento 12 brigadas hacia distintos puntos tanto de Ciudad Universitaria como hacia el metro y otros lugares de la ciudad. Además, están estas proyecciones, estas actividades dentro de la facultad, un performance, va a haber otros foros, y mañana hay también calendario de actividades que se está puliendo, y entonces hoy se publican aquí mismo y todo. Todo el que quiera participar en el paro, venir a quedarse, venir por información, venir a brigadear, están todos invitados, o venir a discutir el punto, están todos cordialmente invitados. Aquí no se cierra la puerta a ninguno de los compañeros o profesores que quieran venir a discutir, y estamos abiertos a eso. Y por supuesto el paro es apoyando a la CENTE, y ojalá sirva y se vea el arrojo de los estudiantes hacia los profesores, y ojalá el gobierno sea sensible y entienda que lo que está haciendo es generalizando un conflicto que pudo haber terminado desde hace mucho, escuchando a los profesores, incluyendo sus propuestas, lo cual no hizo. ¿Cuál sería el mensaje a aquellos estudiantes, a aquellas comunidades académicas que no están en paro? Bueno, primero que discutan, hay un cerco mediático muy fuerte contra los profesores. Entonces, una de las cosas que se dice constantemente es que los profesores no quieren ser evaluados, que son flojos y que están en el Zócalo, ahora en el Monumento a la Revolución, porque son flojos, son huevones, etcétera. Y entonces uno como comunidad estudiantil lo primero que tiene que hacer es atacar esos argumentos de los medios de comunicación, porque eso se divulga en todos lados, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que los profesores sí quieren ser evaluados, presentaron una propuesta de evaluación que el gobierno desechó, ni la escuchó siquiera. Hubo 9 foros con funcionarios del gobierno federal a nivel nacional en distintos estados de la República, de donde emanaron acuerdos, propuestas, y al momento, antes de ir a presentarla, el gobierno ya había aprobado la reforma educativa y después las leyes secundarias. Entonces, eso es la primera cosa. Los profesores sí quieren ser evaluados, tienen ellos una propuesta integral de evaluación, porque hay otro argumento, y el argumento del gobierno es los profesores son el problema en la educación en México, y eso es mentira, porque el sistema educativo es eso, todo un sistema, y entonces algo está fallando en general en todo el sistema, pero no solo los profesores. Es como creer, por ejemplo, que en un camión o transporte público que está sin aceite, que no se le hace afinación, que no tiene buenas llantas, que los asientos están demasiado malos, que está en mal estado, el problema es solo del chofer.
¿me entienden? En este caso, en esa analogía, el chofer es el profesor y el profesor no es el problema, en realidad. Por lo demás, se modifican algunos artículos, el artículo 3 y el 73, y además es una reforma laboral velada. O sea, el artículo 123 contempla que todos los trabajadores del Estado tengan las mismas seguridades, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Con esta nueva ley se hace una ley de excepción, y entonces solo los que sean profesores del nivel básico van a ser evaluados de cierta manera, y si tú no pasas esa evaluación 2 veces, puedes, si eres temporal, o sea, no tienes una plaza fija, lo que van a hacer es despedirte. Y si ya tienes esa plaza fija, puedes ir a lavar baños, ir a hacer cerrajería, ir a hacer, o sea, movilidad laboral, no sé cuál es el término que ellos utilizan, lo cual es una verdadera aberración. Además, la reforma fue impuesta desde la Organización Económica, desde la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en una recomendación que le hizo al gobierno de Peña Nieto, y quien más ha impulsado el rollo de la reforma educativa es justamente Mexicanos Primero, donde está Televisa, Claudio X González, etcétera. Y lleva esto, no lleva meses, lleva ya un par de años al menos. No sé si recuerdan, por ejemplo, el documental de Panzazo. Curiosamente, el guión lo hizo Carlos Loreto de Mola, que es de Televisa, Claudio X González, que es de Televisa, y la Asociación Mexicanos Primero, que es de Claudio X González, etcétera. Y son ellos los que dicen que son los profesores, todo esto que ya hemos dicho. Lo cual nos tiene que despertar ciertas dudas. ¿Por qué son ellos los que están impulsando la reforma educativa? ¿Por qué es eso en realidad? Y ayer el doctor Hugo Aboites, que estuvo en esta facultad, explicaba que en un desplegado era la Asociación Mexicanos Primero la que le exigía que a Peña Nieto que en 2013 tenía que ser la reforma educativa, y magia, resulta que en 2013 bajo el mandato de ellos se está aplicando la reforma. Y hay muchísimas cosas que no se pueden obviar. Por ejemplo, ¿cómo vamos a evaluar a profesores de Oaxaca en alguna lengua, mixteca, por ejemplo, o zoque o alguna otra más, con los criterios impuestos desde la oficina en la Ciudad de México? También el doctor Hugo Aboites explicaba, por ejemplo, que en los exámenes de la prueba enlace, por ejemplo, se preguntaba qué recomendaciones harían los profesores para mejorar el metro de la Ciudad de México. Para todos los profesores del país, para todos, donde, por supuesto, no hay metro, y menos en la sierra, ¿no? Y ahora, vamos a evaluar al profesor y no vamos a evaluar las instalaciones, no vamos a evaluar los planes de estudio, no vamos a evaluar cómo van los niños a la escuela. La reforma es irreal en 2 sentidos. Es irreal pedagógicamente hablando, porque no se atacan cuestiones pedagógicas, y es irreal porque no se evalúa el conjunto de los distintos componentes que efectivamente conforman el sistema educativo, o sea, directivos, o sea, el propio gobierno federal, o sea, los planes de estudio, o sea, las instalaciones donde se dan clases, en fin. Y contra todo eso es que nosotros nos manifestamos, y una de las primeras cosas que tendríamos que hacer todos como estudiantes es entender la reforma, de dónde viene, quién la dijo, quién la dicta, cuáles son las posibles consecuencias, en fin. Y eso es una primera labor. Y además, todo esto que les estoy diciendo está ya impuesto en el imaginario social. O sea, desde hace 2 años con ese documental se creó la idea de que efectivamente el problema eran los profesores, y de eso hace eco la mayoría de la población. Entonces, si el problema son los profesores, bueno, hay que evaluarlos primero. Y 2, ¿para qué vienen a la Ciudad de México? No se manifiesten. ¿Por qué? Si es nuestro Zócalo, estas cosas que se dicen. Lo que no han dicho es que en sus estados, de manera respectiva, también hicieron propuestas, sobre todo Oaxaca y Michoacán, y no les hicieron caso. O sea, tuvieron que venir a hacer plantones, tuvieron que venir a hacer cierres, todo esto que han hecho, y es lo que ha permitido hasta el momento que podamos discutir. Si ellos no hacen todo eso, ahorita ni siquiera se estaría discutiendo. Ahorita esto ya se habría impuesto sin ninguna otra posibilidad de conocer otro punto de vista. Y entonces hay que preguntarnos todo eso. Y
y salir con la población, porque eso pega mucho. Ahora hay una cosa que dicen y es pobrecitos los niños que no tienen clase, porque estos profesores están en paro. Lo que no dicen es que el paro en muchos lugares, sobre todo de Oaxaca, y es importante entender por qué Oaxaca, que es uno de los estados más pobres de la República Mexicana, donde hay mucho arraigo del profesor, que es una de las figuras centrales en un pueblo, por ejemplo, con el médico y el sacerdote, y el profesor, que son fundamentales. Se discutieron estas decisiones con la población, y entonces en muchas escuelas se aprobó el paro hasta que lo que durara con la población, y en otras donde no se aprobó hay profesores que vienen por una semana acá o 2 semanas y se están regresando a hacer también labor educativa. O sea, es mentira eso, el paro existe, pero no es sí como lo han querido pintar, y pobrecitos niños que no tienen clase y no sé qué. En general no tienen clase porque la infraestructura de la escuela, los pizarrones no existen. Y un solo profesor, por ejemplo, tiene que hacerse cargo de primero de primaria, segundo de primaria, tercero, cuarto, quinto y hasta sexto a veces. Y a veces primero, segundo, tercero, cuarto y así por el estilo. Entonces son muchísimas las cosas y muchísimos los elementos que hay que analizar. No puede ser una reforma nada más que, es que el profesor es malo. Ni siquiera eso, porque vamos a ver cómo van los niños a la escuela. ¿Por qué no aprenden los niños? O sea, algo está mal en el sistema educativo en general y no son solo los profesores. La otra cosa que se dice es que la herencia de plazas, por ejemplo. No, lo que están defendiendo es la herencia de sus plazas y no sé qué tanto, ¿no? El problema es que esto lo hacía el Baster Gordillo, no la gente. Y bueno, sí hay algunas broncas con eso, porque se generaliza y entonces todo ocurre así. Y bueno, pues esas cosas